Lugo, soy director del portal de noticias El Estímulo. En esta ocasión es un gusto para mí presentarles a Gloria Carrasco, directora de la Asociación Civil Media Análisis, quien nos acompañará durante la próxima hora en este videochat especial, hecho justamente el Día del Periodista, este 27 de junio del 2007, en momentos en que el entorno venezolano está particularmente difícil para la población en general y también para el ejercicio de la comunicación social, el periodismo en cualquiera de sus formas. Todos los días hay cifras de colegas que han sido lesionados, atacados, perseguidos en el cumplimiento de su deber, especialmente cubriendo las manifestaciones que ocurren desde hace 3 meses continuos en Venezuela en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ha sido este trabajo de los periodistas lo que ha ayudado a que el mundo entero sepa qué está ocurriendo en las calles de Venezuela, también a denunciar graves excesos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Profesora Carrasco, psicólogo social. Ella es profesora de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, también en la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy nos va a presentar el informe de Media Análisis sobre la situación del periodismo en Venezuela. Uno de sus principales hallazgos en esta investigación ha sido la certeza de que los periodistas en general se sienten sumamente presionados en el ejercicio de su labor diaria por el poder del Estado. Este videochat diagnóstico del periodismo en Venezuela, amenazas, autorregulación, censura y autocensura, va a quedar grabado en el portal El Estímulo para que ustedes lo compartan, lo consulten y lo discutan cuando quieran. Adelante, Gloria, por favor. Bueno, muchísimas gracias al equipo del Estímulo por esta oportunidad de difundir esta información. Quería decirles que Media Análisis es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica justamente al estudio sistemático de los medios de comunicación, del periodismo y de sus actores, con la finalidad de no solo de difundir esta información diagnóstica, sino también de diseñar procesos formativos, procesos de fortalecimiento que permitan que el periodismo se pueda ejercer de manera comprometida con el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada. Nuestra finalidad última como asociación es el fortalecimiento de la democracia y pues estamos convencidos de que los medios de comunicación y el periodismo son un instrumento fundamental en la democratización de la sociedad. Este estudio de la situación del periodismo en Venezuela se viene desarrollando desde hace 3 años. Como les dijo ya Omar Lugo, vamos a hablar un poco del contexto editorial y sus consecuencias, de la censura, autocensura y autorregulación, y vamos a introducir antes un poquito de información sobre el tema de la situación laboral de los periodistas. Quería decirles brevemente que este estudio está basado en la aplicación de encuestas dirigido a periodistas que trabajan en espacios de información y de opinión, en 4 tipos de medios: digital, medio impreso, radio y televisión. Para hacer el muestreo se utilizó un diseño semiprobabilístico. El componente que fue producto de elección aleatoria fue el de los medios, a partir de un listado de 229 medios en 8 regiones con más alta población y también con mayor cantidad de medios de comunicación. Y eso luego asignamos por cuotas, por tipo de medio, con cuotas diferenciadas, ya que en el caso de la radio, que es un medio del que digamos que hay un mayor número de ellos, la cuota por medio fue de 2 periodistas a encuestar, mientras que por ejemplo el de televisión, que son menos, fue de 4 periodistas por medio. En total, la muestra teórica nos dio 379 periodistas, de los cuales efectivamente se encuestaron 368.
De ellos, 41% son de la Gran Caracas, es decir, incluye parte de Vargas, parte de Los Teques, parte de también Guarenas, o sea, del estado Miranda. El resto, que son 59%, son de Barquisimeto, Ciudad Guayana, Gran Barcelona, que incluye Puerto La Cruz y Lechería, Maracaibo, Maracay, San Cristóbal y Valencia. Estas encuestas, estos periodistas, mejor dicho, estuvieron distribuidos por sexo de la siguiente manera: 48,6% fueron hombres y 51,4% mujeres. Tuvimos en esta ocasión una proporción un poquito menor de mujeres respecto a otros años, y creemos que esto se debió a que las dificultades para contactar a los periodistas directamente a través de los medios nos llevó a localizar más bien en campo, mientras cubrían eventos, ponernos de acuerdo. Y a diferencia del año pasado, que este procedimiento fue alrededor de un 2% de los periodistas, esta vez el 8% de los periodistas se contactaron por esta vía, y aquí se igualó más la cuota de hombres y de mujeres. También entrevistamos periodistas de todas las edades. Por supuesto, el porcentaje mayor es de periodistas hasta menores de 30 años, luego tenemos que fueron el 36%, luego tenemos de 30 a 39 el 29%, luego de 40 a 49 el 21% y más de 50 el 14%. Este año, igual que en años anteriores, tenemos la población de 39 años o menos con más población femenina, y la población de 40 años y más, donde participan más hombres. No tenemos explicación para eso, habría que ver cómo es la estructura de nómina de las empresas periodísticas. También entrevistamos personas o periodistas que cumplen distintas funciones, es decir, obtuvimos aquí la visión de redactores. 32% de los periodistas, esa era su función principal, 28% reporteros de calle, 21% editores jefes, anclas 18%, por supuesto esto fundamentalmente radio y TV, y tuvimos columnistas 2%. Esta proporción muy similar a la que se dio en la muestra del año pasado. Ahora sí vamos a entrar a describir entonces estos periodistas con estas características que nos dijeron respecto a su situación laboral. El 56% tienen un trabajo fijo, el 19% están contratados, el 22% son trabajadores independientes y el 3,3% son asociados. Más o menos esta distribución se da en los distintos tipos de medios, con excepción de radio, en los que el trabajador independiente alcanza un 37%. Y bueno, eso sabemos que en la radio hay muchos programas de productores independientes. ¿Qué tipo de beneficios reciben los periodistas? Bueno, vamos a comenzar por decir que el 15% no recibe ningún otro beneficio que no sea su ingreso. Tickets de alimentación solo lo recibe el 36%. Seguros de salud, de hospitalización, el 22%. Hay transporte, 17%. Y hay otros muy pequeños que no vale la pena comentar, pero digamos, en general lo que podemos decir allí es que hay ciertos beneficios esenciales para garantizar calidad de vida que no están siendo cubiertos para una cantidad importante de los periodistas. Además del trabajo principal, les preguntamos qué otro tipo de trabajo hacen. Ese trabajo principal, ese medio para el cual trabajan y cuyas características nos describen a lo largo de la empresa,
trabajan solo para ese medio el 28% de los periodistas, pero hay un 23% que trabaja para ese medio principal y para otros medios. Hay un 16% que además hace publicidad, hay un 8% que ejerce la docencia, hay un 16% que hace consultorías y hay un 9% que hace trabajos que no tienen nada que ver con el periodismo. Los comentarios se dedican a desde taxistas, venta de comida, etcétera, etcétera. De manera que el periodista en general podemos decir que tiene que tener mucho más de un trabajo para quizás poder cubrir sus ingresos. Vamos entonces ahora a hablarles de los ingresos de los periodistas. Fíjense, el 77% de los periodistas tienen ingresos por trabajo periodístico de 2 salarios mínimos integrales o menos. Y en este mismo rango tienen ingresos por trabajos no periodísticos el 63%. Cuando sube la escala de ingresos, vamos a ver que se invierte la relación, es decir, hay más periodistas que ganan más por trabajos no periodísticos, que tienen mejores ingresos por trabajos no periodísticos. En este caso, el 19% tiene ingresos de más de 2 salarios mínimos integrales y hasta 4 por trabajos periodísticos, mientras que el 32% tienen ingresos en este rango por trabajos no periodísticos. Ya en la escala superior, que son más de 4 salarios mínimos integrales, vemos que hay un 4,6% que tienen ingresos por trabajos periodísticos de esta magnitud y 5,2% que tienen estos ingresos por trabajos no periodísticos. Entonces, si nosotros además vemos qué pasa con ingresos y sexo, en general encontramos que hay un porcentaje muy pequeño superior de mujeres que tienen ingresos menores de 2 salarios mínimos y un porcentaje también pequeño de hombres que tienen ingresos mayores a 2 salarios mínimos. Sin embargo, no nos atrevemos a decir aquí que sea un problema de discriminación de género, por cuanto, como les decíamos al principio, hay más mujeres jóvenes, por lo tanto pudiéramos suponer que hay menor experiencia laboral, por lo tanto menos ingresos. Más bien veríamos la situación como muy positiva en el sentido de que en los medios de comunicación pareciera estar haciéndose valer el derecho, ese derecho a la equidad de género. En relación con la agremiación, que fue otro punto que nosotros exploramos allí, el 42% de los periodistas no están ni colegiados ni están sindicalizados. ¿Qué ocurre entonces con el tema de la colegiación? La colegiación está en un 53% y la sindicalización alcanza hasta un 20%. Como ustedes ven, ante la situación de precariedad que lleva al periodista a tener varios trabajos y con ingresos en la mayoría de los casos inferiores a 2 salarios mínimos, también está a la par este tema de las deficiencias en agremiación y en organización, que sin duda alguna tampoco contribuye a mejorar, digamos, de alguna manera la situación. Con esta situación de los periodistas que ejercen su periodismo en esta situación un poco de cierta precariedad, vamos a ver ahora más bien meterle la lupa a cuál es la visión de los periodistas sobre el contexto editorial y su apertura. Esto lo exploramos a través de 2 elementos. Primero, la jefatura.
si es femenina o masculina predominantemente. Y el segundo tema que exploramos fue, digamos, el nivel de equilibrio o no de los equipos editoriales en su toma de decisiones. Con respecto al primero, encontramos que el 58% de los jefes inmediatos del periodista encuestado son hombres y el 42% son mujeres. Esta brecha es muy parecida en los medios impresos, pero es menor en los medios digitales, cuya proporción es 46% hombres, 46% mujeres y 54% hombres. Es mucho menor en TV, que es 48 mujeres, 52 hombres, y es mucho mayor la brecha en radio, es decir, en radio el 37% de los jefes inmediatos son mujeres, mientras que el 63% de los jefes inmediatos son hombres. Hipótesis sobre esto, bueno, habría que ver cuál es la estructura quizás y la historia de la radio, donde además generalmente hay más población masculina. En relación al tema del contexto editorial, nosotros le preguntamos a los periodistas qué tendencia reflejaban las decisiones de los equipos editoriales. Ellos nos responden lo siguiente: 54% de los periodistas opinan que el equipo editorial refleja en sus decisiones una visión plural y equilibrada sobre el acontecer nacional. El 46% nos dice que esa tendencia, que esa visión o que esa respuesta del equipo editorial más bien se caracteriza por ser tendenciosa, pero tendenciosa en distintos niveles. Hay un 24% que toma sus decisiones apegado a alguna tendencia de pensamiento en forma leve, mientras que hay un 14% que toma las decisiones editoriales a partir de una marcada tendencia hacia un tipo de pensamiento y de visión de la realidad, y hay un 8% de equipos editoriales cuya toma de decisiones responde a una posición única, a una visión única. Aquí cabría preguntarse qué puede estar informando un medio de comunicación cuya visión del equipo editorial está totalmente marcada por una visión o tiene una tendencia marcada. En relación al tipo de medios, aquí encontramos algunas diferencias. Por ejemplo, en radio es donde los periodistas nos dicen que hay un mayor equilibrio editorial. El 61% opinan que la visión es equilibrada, mientras que el 39% nos dice que es tendenciosa. Luego le siguen los medios digitales. Los periodistas de medios digitales opinan que el 59% tienen una visión equilibrada, mientras que el 41% no lo tiene. Luego le sigue televisión, con 53% de visión equilibrada y un 47% de visión tendenciosa. En el caso de impreso, la relación es totalmente distinta, es decir, solamente hay un 37% de periodistas que opinan que en el medio impreso hay una visión equilibrada, mientras que un 63% opina que la visión es tendenciosa. Bueno, habría que ver, cuando hablamos de esa tendencia leve, qué estamos encontrando allí. ¿Será alguna forma de algunos medios también de resguardarse de lo que vamos a hablar ahora? Un poco de cuáles son las respuestas del entorno ante la línea editorial del medio.
En todo caso, lo que sí podemos decir que este dato, si nosotros pensamos en el dato general, 54% de periodistas que hablan de tendencia equilibrada y 46% que hablan de un abordaje no equilibrado, tendríamos que decir que el valor del pluralismo democrático está seriamente amenazado allí, y que por lo tanto también está amenazada la garantía en la calidad periodística, en el producto periodístico. Por eso le preguntamos también a los periodistas si ellos consideraban que tenían problemas con la línea, debido a la línea editorial. ¿Qué nos responden ellos? Nos dicen, 40% nos dicen que sí, que han tenido problemas por la línea editorial. Un 55% nos dicen que no han tenido ningún problema por la línea editorial, y el resto nos dicen que no saben si han habido problemas de este tipo. ¿Cuáles son estos problemas? El 52% de los periodistas nos dicen que los problemas debido a la línea editorial se deben principalmente a las medidas tomadas con autoridades públicas, a problemas de acceso a recursos del Estado, problemas de acceso a fuentes oficiales, y además, es decir, estamos hablando del 52% que están directamente aludiendo a que las consecuencias de su línea editorial están en las medidas que toman sectores que tienen que ver con instituciones y actores gubernamentales. Un 40% nos dicen que los problemas que han tenido, sin ubicar en este momento la tendencia, es con agresiones y amenazas tanto al medio como a sus periodistas. Y hay un 7% que nos dice que estas consecuencias tienen que ver con los anunciantes públicos. Cuando nosotros preguntamos ahora qué tipo de agresiones son las que sufren los periodistas y los medios, en primer lugar están las agresiones físicas y las amenazas tanto a medios como a periodistas, y luego en una proporción mucho menor están las detenciones ilegales y están la retención y daño parcial o total de equipos y materiales periodísticos. Cuando les preguntamos a los periodistas a quién atribuye estas agresiones, lo que nosotros estamos encontrando es que el 60% de los periodistas atribuyen a grupos civiles pro-oficialistas y a cuerpos de seguridad del Estado. Además, hay un margen muy amplio que tiene que ver con individuos de origen desconocido o grupos de delincuencia organizada sin ningún signo político que no sabemos a qué se refieren, pero si nosotros consideramos este porcentaje tan alto de atribución de las agresiones a factores que tienen que ver con el gobierno o a grupos de alguna manera paragubernamentales, tendríamos que decir que 3 de cada 4 consecuencias sufridas por la línea editorial se deben a instituciones gubernamentales, a grupos prooficialistas y a la actuación de los cuerpos de seguridad. Y esto es realmente un dato, digamos, sumamente grave. ¿Cómo se da este tema de las agresiones? ¿Quiénes sufren más agresiones de acuerdo a los tipos de medios? Fíjense, el 77% en el caso de los periodistas que trabajan en medios digitales dicen haber padecido ellos o su medio algún tipo de agresión, mientras que solo el 27% nos dice que no sufrió ninguna agresión. Es decir, el medio más afectado por las agresiones
en este año han sido los medios digitales. Luego le siguen los medios impresos, con un 68% de periodistas que afirman que han recibido ellos o el medio agresiones, un 32% que no, y luego tenemos la televisión con una proporción de 64-36, y por último la radio con una menor proporción, 52-48. Cuando les preguntamos qué ha hecho el medio con esta situación, si han denunciado la situación, que nos encontramos que solo 1 de cada 3 denuncia la agresión. Y quienes han tenido respuesta cuando han denunciado, apenas un 3% nos dicen que han tenido una respuesta satisfactoria, que ha habido sanción a los involucrados o autores de las agresiones. De manera que nosotros podemos decir aquí que realmente los medios de comunicación están realizando su labor periodística bajo una grandísima presión en función de lo que dice o de lo que deja de decir, y además pues ahora tenemos la proporción de razones que tienen que ver con autoridades gubernamentales y grupos asociados al gobierno es realmente muchísimo mayor que la que se pudo identificar el año anterior. Nosotros preguntamos ahora, bueno, ¿y qué está pasando al interno con la producción de la información? Y nos adentramos al tema de la censura, de la autocensura y de la autorregulación. Nosotros les preguntamos si ellos o una persona muy cercana había recibido instrucciones significativas para modificar una información que ya estaba validada. ¿Qué nos dicen? El 37.4% nos dice que sí ha recibido información para modificar esa información. Y esa instrucción tiene que ver, el 12% de los casos, con cambiar aspectos de fondo de la redacción. Los comentarios en el momento de la encuesta tienen que ver con las cosas que no se pueden decir o que hay que solapar o que hay que decir como si se estuviera caminando sobre un lugar minado para evitar sanciones. Luego tenemos un 13% que nos habla de dejar de cubrir un tema o algunos aspectos de un tema, y un 12% que nos dice que la instrucción es dejar de cubrir una fuente o dejar de mencionarla. Ahora, si este 37% recibe instrucciones que obviamente tienen que ver con censura, vamos a ver qué pasa con el periodista. El periodista se autocensura, y la pregunta que le hacemos es, ¿usted o un compañero suyo ha omitido por iniciativa propia o ha limitado o modificado por iniciativa propia el contenido de una información que ya estaba confirmada? La respuesta aquí es 55% dice no. Yo ni he omitido, ni he limitado, ni conozco a nadie que lo haya hecho. Un 45% nos dice que sí lo ha hecho. Pero a diferencia de la pregunta anterior, de ese 45% que sí lo ha hecho, las 2/3 partes, el 30%, lo hace por temor a consecuencias, por temor a agresiones, por problemas con autoridades, etc. Es decir, aquí estamos viendo nuevamente y claramente el tema de la autocensura. Mientras que la otra tercera parte, es decir, el 15% de este 45%, lo hace por proteger una fuente, por proteger a niños, niñas y adolescentes, o
por desestimar un tema que en la agenda noticiosa pues tuvo menos importancia o se desestimó un poco su calidad. De manera que en esta tercera parte de los que modifican u omiten lo hacen por autorregulación, si no lo hacen por autocensura. Entonces, en la pregunta anterior teníamos que un 37% recibe instrucciones que están, digamos, orientadas por la censura, pero luego tenemos en esta segunda pregunta que un 30% parece que ya ha asimilado la censura y se autocensura. Cuando nosotros le preguntamos si tienen alguna, o exploramos si tienen alguna información sobre autorregulación, si tienen claro el concepto de autorregulación, y para eso hicimos 6 preguntas que tenían que responder si eran verdaderas o falsas. Un ejemplo de pregunta es, dada el volumen inmenso de información en Internet, el Estado debe colocar controles. Entonces ellos debían responder si estaban de acuerdo o no, si eso era correcto o no. O, por ejemplo, otro tipo de pregunta era si los medios, los periodistas y sus audiencias, digamos, trabajan por garantizar la calidad periodística, pues no hace falta la intrusión del Estado. Y realmente respondería esto segundo al concepto de autorregulación. La autorregulación es para los medios y para el periodista, como es la autoestima para el ser humano en general, es decir, la posibilidad de que a partir de principios internalizados hagamos lo que tenemos que hacer para hacer valer esos principios en función de un modo de vida bueno. En el caso del periodista, en función de garantizar que la información tenga por finalidad el bien común. ¿Cuál fue el resultado de esta indagatoria? Tenemos un 51% tiene 5 o 6 puntos, es decir, contestó bien 5 o 6 de las 6 preguntas. El resto tiene deficiencia. Y como son preguntas cerradas y para responder verdadero o falso, realmente si tenemos más de 2 preguntas equivocadas, allí podemos comenzar a pensar que no está claro para nada el concepto de autorregulación. La autorregulación y la censura son 2 fuerzas contrarias en torno al derecho que tiene la ciudadanía a estar informada. Mientras la censura está negando ese derecho, la autorregulación está haciéndolo valer. Nosotros preguntamos también, exploramos cuál es la visión del periodista, o sea, cómo creen ellos que son abordados los temas que son de mayor prioridad para la ciudadanía. Y encontramos esta información. El 45,6% de los periodistas dicen que el tema del desempleo es abordado casi nunca o solo ocasionalmente. El tema de la deficiencia de servicios, que es un tema de todos los días, es abordado, el 33% lo aborda solamente casi nunca u ocasionalmente. El tema de la pobreza está en las mismas condiciones, en un 27%. El tema del alto costo de la vida, del desabastecimiento y de la inseguridad, entre un 20 y un 23%, es abordado casi nunca o solo ocasionalmente por los medios. Entonces, ¿quiénes son los medios que estos temas que son del día a día no lo abordan, digamos, con más regularidad? Son los medios que tienen una marcada tendencia hacia una línea de pensamiento. Bueno, eso habría que explorar, hacer cruces que no hemos hecho todavía, pero aquí hay preguntas por hacer.
Les preguntamos también qué utilidad tiene la información para la ciudadanía. Si ellos consideran que la información que suministran los medios de comunicación sirve al ciudadano común para tomar decisiones, para saber qué es lo que está ocurriendo en la realidad y para tomar decisiones. ¿Cuál es la respuesta de los periodistas? Fíjense, hay un 23% de medios que nuevamente de periodistas, que nos dicen que sus medios nunca o muy pocas veces producen información que sirva al ciudadano para tomar decisiones. Entonces, si uno de cada 4 periodistas opina esto, ¿para qué está sirviendo en estos casos el periodismo? Si no es para informar a la ciudadanía. Realmente esto fue un dato también preocupante. Esta fue una pregunta que introdujimos este año, no la hicimos en años anteriores, pero sin duda alguna, si bien no es mayoritario, ¿verdad? Tenemos un porcentaje mucho mayor de periodistas que nos dicen que sí, sus medios informan de manera frecuente y de manera muy frecuente o muy alta a la ciudadanía, o aborda los temas que mencionamos anteriormente, y lo hacen a pesar de las condiciones precarias en las que ejerce el periodista sus funciones desde el punto de vista socioeconómico, y en las condiciones precarias y de presión en las que ejercen los medios sus funciones en relación con las represalias que pueda haber. Creemos que es importante enfocar estos déficits, estas deficiencias, en función de que podamos, fortalecer realmente el periodismo, y que el periodismo se transforme en lo que decíamos al comienzo, en una herramienta de democratización de la sociedad. Bueno, esta es la información, preliminar que les trajimos para este video chat. La información luego va a estar colocada en nuestra página web de Medianálisis. Y bueno, quiero agradecer de nuevo al Estímulo por esta valiosa oportunidad, y bueno, nos encantaría tener, además del público que nos está viendo, propuestas de cómo canalizar algunos procesos de formación y de fortalecimiento a los medios de comunicación. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta de Puerto Ordaz. ¿Qué debemos hacer como gremio para cambiar esta realidad laboral tan precaria? Esa es una pregunta fuerte. Vamos a ver si una psicóloga social puede... Fíjate, nosotros hemos trabajado con los gremios, el año pasado lo hicimos. Primero, yo creo que hay que difundir los resultados, y yo me atrevería a decir que los gremios, sobre todo estamos hablando de los colegios de periodistas, nosotros trabajamos con los colegios de periodistas fuertemente y queremos seguirlo haciendo, y estamos abiertos a establecer con ellos alianzas para difundir y discutir esta información. Creemos que deben ocuparse, no solamente de la situación laboral, socioeconómica, sino que hay que trabajar en procesos formativos, hacer alianzas para fortalecer la calidad periodística, la calidad de producción de los medios. Sí, el colegio tiene que ser un aliado en los procesos formativos de los periodistas. Bueno, seguimos en la espera posterior, puede ser a otras preguntas, y quedamos pues a la orden para cualquier intercambio de información. Muchísimas gracias.